La siguiente ponencia nos la hace el doctor Parladé, Xavier Parladé, que es investigador del Centro de Cabrils del Instituto de Recerca y Tecnología Agroalimentaria del IRTA. Sus trabajos de investigación se centran en el estudio de hongos ectomicorrícicos y la producción de plantas inoculadas para mejorar su supervivencia y la producción de setas comestibles. Actualmente está desarrollando técnicas para la producción de plantas inoculadas con hongos micorrícicos comestibles de interés comercial y adaptando técnicas moleculares, como la propia PCR específica, tiempo real, etcétera, al seguimiento de la persistencia de hongos en campo. Es un tema realmente interesante para ver un poco la dinámica de poblaciones de los hongos a través del micelio en campo. La ponencia, por tanto, tiene un título: el estudio de las estructuras fúngicas en el suelo, la PCR cuantitativa. Xavier. Gracias, Mario. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores por la magnífica organización del Congreso y también por invitarme a participar en esta ponencia. Especialmente quiero agradecer a Fernando Martínez Peña. El micro. No funciona. ¿Ahora? Perdón. Repito. Vale. Bueno, pues nada, gracias, Mario. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores por la magnífica organización del Congreso y especialmente a Fernando Martínez Peña, a Beatriz Águeda, porque también son coautores de una parte importante de los datos que voy a presentar en esta ponencia, en concreto los referidos a Boletus edulis. Bueno, la mayoría de estudios sobre el sistema ectomicorrícico, sobre taxonomía, ecología y fisiología, se refieren a las partes más visibles de este sistema, es decir, a los esporocarpos y a las micorrizas. Sin embargo, la fase de micelio extrarradical, que es una fase muy importante también, ha recibido menos atención y podríamos decir que constituye una verdadera caja negra en la cual se han realizado muy pocos estudios y los que se han realizado, generalmente de tipo ecofisiológico, han utilizado unos marcadores moleculares para, de forma indirecta, determinar la cantidad de micelio que había en un suelo determinado. A pesar de las dificultades metodológicas y de su naturaleza críptica, los sistemas miceliales de hongos micorrícicos son muy importantes en el ecosistema, desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas forestales. En primer lugar, la biomasa fúngica es muy importante. Algunos trabajos han demostrado, es que tengo que hablar girado y es un rollo, así. Algunos trabajos han demostrado que un 32% de la biomasa microbiana total corresponde a estos hongos y que el 80% corresponde a hongos ectomicorrícicos. También es importante la entrada de carbono correspondiente a los sistemas miceliares. También determinados estudios han mostrado que la entrada de carbono en el suelo puede ser más alta que la producida por las raíces finas del árbol. Y también a nivel de la dinámica del carbono, un incremento en la cantidad de CO2 producida experimentalmente también conlleva un incremento, según el trabajo, de entre un 30 y un 400% del micelio fúngico. También desempeñan un papel clave en los ciclos biogeoquímicos por la actividad enzimática que presentan estos hongos en el suelo y también tienen un papel importante en la mineralización del suelo y en la nutrición de las plantas. Y finalmente, son indicadores de la distribución espacial y temporal de la persistencia fúngica en el suelo. Los métodos para la detección de este micelio extrarradical, vamos a llamarle, o extramatricial en el suelo, los más importantes son, o los más extendidos, son marcadores fúngicos que corresponden a moléculas que están presentes o bien en la membrana o bien en la pared de las hifas de los hongos. Estos métodos utilizan moléculas como el ergosterol, los ácidos grasos de fosfolípidos o la quitina. Y son métodos no específicos, cuantitativos, pero no específicos. Los métodos basados en análisis de ADN, en genes, son métodos específicos
pero por contra son métodos cualitativos. Es decir, podemos saber si está o no está una determinada especie, pero no sabemos en qué cantidad. Estos métodos son, bueno, como ha explicado muy bien la doctora Maripaz Martín, la PCR específica, con iniciadores específicos para la especie que nos interesa, la secuenciación y clonaje, o bien los patrones RFLP, como hemos visto anteriormente. También se pueden identificar a nivel intraespecífico mediante otros sistemas, como pueden ser la SSCP o bien los microsatélites, que son unos métodos moleculares que pueden permitir detectar diferencias de un solo nucleótido que nos pueden separar cepas distintas dentro de la misma especie. Todos estos métodos específicos, como he comentado, son cualitativos y se basan principalmente, los microsatélites no, pero la mayoría sí, en la PCR. Bien, la PCR la ha explicado también Maripaz Martín, por lo tanto no me voy a extender, simplemente resaltar que a partir de una secuencia diana, mediante unos procesos de cambios de temperatura que se realiza mediante un aparato que se denomina termociclador, podemos separar estas dos cadenas de ADN y en presencia de la enzima DNA polimerasa de estos iniciadores o primers específicos y de la temperatura adecuada y la presencia de los nucleótidos para incorporarse, pues podemos primero separar las cadenas, crear las complementarias, doblar la cantidad inicial, posteriormente doblar de nuevo y vemos que exponencialmente se aumentan las copias de esta secuencia inicial diana que pretendemos amplificar. La curva de amplificación sería de este estilo. Al incrementar el ciclo de la PCR, el tiempo, aumenta el producto de forma exponencial hasta que al final, por agotamiento de los reactivos, se produce una zona de estancamiento o de plató. Esta cantidad de ADN que nosotros hemos amplificado, que ya podemos teñir, es detectable mediante los geles, como hemos visto anteriormente también. Y la mayoría, como también hemos visto, de secuencias dianas se refieren a la región ITS del DNA ribosómico. Como hemos visto, pues codifica las subunidades de los ribosomas y hay unas zonas espaciadoras que son las que acumulan la variabilidad y nos permiten separar especies. Esto lo hemos visto anteriormente. Aproximadamente, esta secuencia es la que se ha utilizado como secuencia base para los estudios de hongos y hay más de 500.000 secuencias en el GenBank con las que nosotros podemos contrastar nuestras muestras. Sin embargo, nos queda una incógnita. Sabemos que al final hay una cantidad de ADN que podemos teñir, pero no sabemos de dónde venimos. La PCR es una reacción muy potente y de unas cantidades muy pequeñas podemos amplificar y llegar a una cantidad medible, teñible, que se puede ver en el gel, pero que no sabemos de dónde viene, de qué cantidad inicial viene. Para ello, y ahora ya entramos en lo que sería una variante de la PCR, que es la PCR cuantitativa, necesitamos un tercer componente, en este caso, una sonda Tachman, que se intercale, que se una, en una zona intermedia a la zona que amplifican los dos primers. Esta sonda es específica, tiene una temperatura de hibridación elevada, quiere decir que solamente se unirá si la coincidencia es exacta, por lo tanto podemos aumentar la especificidad de la reacción, y tiene la característica de que presenta un fluoróforo, que es una molécula en un extremo de la sonda, que emite luz, y un quencher que hace precisamente que no emita luz en la proximidad de este fluoróforo. ¿Cuándo emite luz el fluoróforo? Cuando está libre. Cuando se produce la amplificación, la polimerización del ADN, en el momento en que la DNA polimerasa llega a la sonda, la hidroliza, la rompe, libera el fluoróforo y se produce la fluorescencia. Entonces, esto ocurre en cada ciclo. ¿Qué ocurre al final? Pues que la cantidad de producto de PCR formado es proporcional a la cantidad de fluorescencia que se va generando en las distintas amplificaciones. De esta manera podemos seguir en tiempo real, ahí el nombre, todo el proceso de amplificación que antes en la PCR convencional solo veíamos al final del proceso. Si tenemos aquí un gráfico representando estas amplificaciones por PCR, si tenemos cantidades conocidas de ADN iniciales, que podemos obtener a partir de extracción de una cantidad conocida del hongo, podemos después diluir este ADN y podemos
obtener estas diferentes curvas a partir de diluciones, en este caso son diluciones de 10. En la PCR convencional tendríamos la lectura en esta zona, es decir, no distinguiríamos la cantidad inicial de ADN que hemos puesto en cada caso. En la PCR cuantitativa, como podemos seguir todo el proceso, nos podemos fijar en la fase exponencial, que es una fase en la que es proporcional la cantidad de ADN que se forma a la cantidad inicial que había. Entonces, en esta zona dibujamos una línea umbral, y calculamos el punto de corte de esta línea con el ciclo en el cual corresponde este punto. Y a este punto le llamamos CT, crossing point o CT, o dependiendo un poco del modelo que se utilice, se llama de una manera u otra. Pero básicamente el CT es el punto de corte de esta línea que nosotros trazamos en la zona exponencial con el ciclo. Entonces podemos elaborar una curva patrón con los distintos CTs de cada uno de estos puntos y representar la cantidad inicial de ADN con su CT. Si sabemos que el ADN se ha extraído de una cantidad conocida de micelio, podemos representar directamente el micelio obtenido con el CT. Y esta curva patrón, que tiene unas características de pendiente que hay que respetar porque la pendiente nos indica la eficiencia de la reacción. Si ha habido un problema con la reacción, esta pendiente no será la adecuada y no nos servirá como curva patrón. En esta curva patrón podemos interpolar nuestra muestra a partir de una extracción de ADN del suelo, calcular su CT. Ese CT lo interpolamos en la curva que nosotros estándar, la curva patrón, y sabemos directamente la cantidad de micelio que tenemos en la muestra. Hay otros sistemas que no requieren estas sondas, Tachman, que serían basados, solamente voy a comentar este porque son los más habituales, que son basados en una molécula que se denomina Cyber-Green, que emite fluorescencia cuando se intercala en ADN de doble cadena y no emite fluorescencia cuando las dos cadenas de ADN están separadas. Esta fluorescencia se emite por un proceso que se llama transferencia de energía por resonancia de fluorescencia o FRET. Y, bueno, añadiendo esta molécula y con los ciclos de amplificación, pues obtenemos una curva patrón exactamente igual que obteníamos para las ondas Tachman. Pero en este caso tenemos un problema, y es que como esta molécula se intercala en cualquier ADN de doble cadena, a diferencia de la sonda Tachman, que era específica, en este caso nos amplificará incluso si hay un contaminante. Entonces, para saber si hemos amplificado nuestra molécula diana o bien hay algún contaminante, se realiza lo que se llama la curva de disociación o melting curve, en la cual lo que se hace es precisamente ir aumentando la temperatura del producto. Llegará un momento en que al aumentar la temperatura las dos cadenas de ADN se separarán y dejará de emitir fluorescencia. Entonces, el pico este es el dejar de emitir el descenso de la fluorescencia. Si hay un solo pico, bien, hemos amplificado la especie que nosotros queríamos o lo que queríamos amplificar. Si aparece más de un pico, es que tenemos un contaminante o tenemos primers que se han unido entre ellos formando dímeros o algún problema que hace que la cuantificación final no sea tan precisa. Entonces, la ventaja de este método es el precio, porque lo que es caro es la sonda Tachman, y el inconveniente principal es su menor especificidad. El protocolo, ya a nivel paso por paso, está descrito a continuación. Primero, a identificar las secuencias específicas que queremos amplificar, normalmente, como comentaba Maripaz Martín, referido al DNA ribosómico. Entonces, sobre esa secuencia específica diseñamos los cebadores, los oligonucleótidos, los primers, y la sonda, en el caso de las sondas Tachman, mediante un programa informático que pueden descargarse gratuitamente en la mayoría de los casos. Se realiza un test mediante ordenador in silico. En el GenBank ponemos nuestros diseños de sondas y primer y vemos que no amplifiquen ninguna especie que pueda interferir con la que nos interesa. Y pasamos ya a las pruebas in vivo. Las pruebas in vivo serían una cantidad conocida de micelio, que puede ser una colonia crecida encima de celofán, que nosotros podemos tomar sin arrastrar agar y pesarla. Entonces, una cantidad conocida de micelio, que lo que hacemos es mezclarlo con el suelo libre de este hongo. Esto lo hacemos porque para hacer la extracción de ADN, si mezclamos el hongo con el suelo,
lo que hacemos es evitar la posibilidad de que haya inhibidores de la PCR en el suelo, que son bastante comunes. Ácidos húmicos, fúlbicos del suelo pueden inhibir la PCR. De esta manera compensamos. La curva patrón también lleva suelo y la muestra problema, pues del mismo suelo, nos compensará la posibilidad de que haya algún inhibidor. Normalmente no los hay porque los sistemas de extracción de ADN de suelos pues, suelen purificar el ADN bastante. Posteriormente, bueno, la dilución del ADN para realizar los estándares, como hemos visto, construir la curva patrón, extraer el ADN de las muestras de suelo, de campo, interpolar en la curva estándar que hemos construido. Y este es todo el proceso. La única diferencia es que el termociclado es un poco distinto, porque tiene que tener un lector de fluorescencia, y el resto de procesos es similar al de una PCR. De momento hemos diseñado 8 sondas TaqMan en nuestro laboratorio para la amplificación de Lactarius deliciosus, 2 especies de Rhizopodon, Boletus odulis tubermelanosporum. Bueno, los que están marcados con P ya están publicadas. En verde están las que se han probado en vivo y en negro están las que todavía se tienen que probar con micelio para comprobar que amplifica realmente. El precio aproximado por muestra de suelo viene a ser aproximadamente €1 por cada muestra. Lo que más encarece son los precios de la sonda y los reactivos, que son bastante caros. Y bueno, en el mundo real lo que hacemos es utilizar estos cilindros para extraer el suelo. Una vez se extrae el cilindro, que podemos obtenerlo a diferentes profundidades, pues con una paleta se ponen bolsas, diferenciando diferentes tipos de muestras, y nos encontramos con el primer problema, que es la gran heterogeneidad del suelo por la distribución zonal del micelio en el mismo. Entonces, el problema es que si nosotros clavamos la sonda en este punto, no vamos a encontrar la misma cantidad de micelio que si la clavamos en este otro punto. Entonces, haciendo diferentes pruebas, hemos visto que hemos de tomar, para homogeneizar la muestra, 4 por planta. Normalmente tomamos a 10 o 20 centímetros del tronco y los 10-20 primeros centímetros, entre 10 y 20 centímetros primeros del suelo. Esta es una plantación de encina micorrizada con tubermelanosporum que tenemos en la población de Cercs, en Barcelona, y en la cual pues, estamos mirando la persistencia de tubermelanosporum mediante un sistema no destructivo, que es extrayendo muestras de suelo y determinando la cantidad de micelio de tubermelanosporum que podemos encontrar en la cercanía de la planta. Este sistema nos permite saber, como es cuantitativo, nos permite saber cómo evoluciona el micelio. Es decir, que al propietario pues, le puedes decir en un año si la cantidad de micelio se mantiene, aumenta o disminuye. Esto también se podría hacer con micorrizas, pero de forma destructiva. Bueno, algunos de los resultados que hemos obtenido con esta técnica sería determinar la persistencia de Lactarius deliciosus en el micelio de Lactarius deliciosus en el suelo. Hemos evaluado la persistencia fúngica de este hongo en 6 plantaciones experimentales. Hemos observado un efecto del suelo. No es lo mismo la persistencia para una misma cepa de hongo en un suelo que en otro, cambia radicalmente. También varía significativamente el micelio obtenido a diferente distancia del tallo de la planta, también a nivel de profundidad del suelo. Para daros una idea, en los primeros 10 centímetros del suelo hay el doble de micelio que de 10 a 20. Después también hemos observado una variabilidad interna muy elevada. Por ejemplo, en este caso pues no encontramos diferencias significativas, en este artículo que publicamos en el 2009, a los 13 meses. Sí que se observa una cantidad elevada de micelio, pero la variabilidad es muy alta y no hemos encontrado diferencias significativas, al menos en este periodo de tiempo. Después también hemos estudiado competencia en campo, utilizando el modelo con Rhizopodon roseolus, que es un hongo que compite y desplaza Lactarius deliciosus. Hemos realizado el experimento pues, utilizando plantas establecidas una delante de otra, una con un hongo y otra con el otro, y vemos qué ocurre entre medio, a nivel de suelo, a nivel de micelio y a nivel de micorrizas. Los resultados obtenidos indican que hay una correlación positiva entre micorrizas y micelio. Es decir, el micelio puede ser un indicador de la micorrización, lo cual es un punto interesante.
Hay una correlación negativa entre micorrizas de Lactarius deliciosus y Roseolus, se compiten. Lactarius deliciosus es desplazado por Rhizopogon roseolus. No hemos observado una correlación significativa entre micelio esterradical, es decir, que si tomamos muestras de suelo en diferentes zonas, pues coexisten los dos tipos de micelio sin ningún tipo de desplazamiento aparente, lo cual la principal conclusión es que la competencia, en este caso, tiene lugar a nivel de micorriza, a nivel de raíz, y no a nivel de micelio en el suelo. Esto lo comprobamos también con placas confrontando estas dos especies y vimos que no había ningún tipo de inhibición. Otros estudios que hemos realizado han sido la dinámica de micelio en el suelo de Boletus edulis, del grupo Edulis, en el que intentamos ver si había diferencias con el grupo de investigación de Balonsadero, si había en una parcela productiva de Boletus edulis, en Pinar Grande, si había diferencias entre parcelas productivas y parcelas no productivas en cuanto a la producción de micelio esterradical. Esta es la curva patrón que elaboramos, específica para Boletus edulis. Y observamos, en primer lugar, que también hicimos esta prueba por PCR convencional y observamos que el rango de detección de micelio en el suelo de la PCR convencional era bastante, a partir de 0,039 miligramos de micelio por gramo de suelo, ya daba negativo. Después había un rango en el cual había resultados positivos y negativos, variables, y siempre daba positivo por encima de 0,3 miligramos de micelio por gramo de suelo. En cambio, con la PCR cuantitativa tuvimos una precisión, un umbral de detección muchísimo más bajo, de 0,001 miligramos de micelio por gramo de suelo. O sea que es mucho más fina la detección utilizando la técnica de PCR en tiempo real, además de que es cuantitativa. Después no observamos una relación entre el micelio esterradical de las micorrizas y la intensidad de fructificación. También es un dato que nos llamó la atención, no tiene ninguna relación. En las parcelas incluso que no había fructificado nunca Boletus edulis encontramos micelio. Y después encontramos una relación también significativa, como en el caso de Lactarius, entre las micorrizas y el micelio esterradical. Y bueno, y ahora tenemos un estudio que estamos elaborando, que es un seguimiento a lo largo de todo un año de la evolución del micelio en el suelo, y hemos visto que hay una elevada tasa de renovación, varía mucho la cantidad de micelio que vamos encontrando en los distintos muestreos y que hay una variabilidad estacional muy marcada. A principio de primavera se produce un pico y después una bajada y otra vez hacia el verano y que se mantiene más o menos bajo hasta este otro pico anual. Vale. Bueno, entonces finalmente solo quedan 2 diapositivas. Los principales problemas que tenemos que solventar con esta técnica es, como hemos comentado, la alta variabilidad. Trabajamos con secuencias limitadas, la región ITS, aunque de momento es la que mejores resultados nos está dando. La presencia de inhibidores en el suelo, que podemos también solventar. La fuente de micelio para los estándares, las especies que se pueden cultivar bien, pero las que no, pues hemos de coger del esporocarpo. La discriminación entre el ADN de esporas y micelio, que hasta el momento no es posible. En el suelo, las esporas, pues se cuantifica también el ADN como si fuera micelio. Y también el precio, que es una técnica relativamente cara por el precio de los reactivos. Y bueno, la parte positiva es que se abren nuevos campos de investigación en cuanto a la distribución de los hongos micorríficos en el suelo, en su ecología, en cuanto a cuantificación absoluta, que es lo que hemos visto, distribución espacial y temporal del hongo en el suelo, estudios sobre competencia, posible diseño de sondas para amplificar grupos taxonómicos más amplios. Esto está un poco por ver, porque es muy específico, pero si pudiéramos amplificar, como en el caso de los primers, todos los basidiomicetos, pues también sería interesante poderlos cuantificar y ver cuál es su contribución a un determinado proceso del ecosistema. Y también el seguimiento de la dinámica del ciclo del carbono en los suelos y la fijación de CO2, para saber la biomasa fúngica y las especies que pueden ser indicadoras o más importantes en el ecosistema. Y finalmente, pues una aplicación que no he comentado, que es la expresión génica. Si podemos determinar la actividad miceliar mediante la cuantificación del RNA mensajero, haciendo la transcripción inversa, pasando el mRNA a DNA, podemos saber en qué cantidad se expresa un determinado gen, lo cual nos puede dar una idea de la actividad metabólica del micelio, aplicable a ciclos biogeoquímicos, incluso a los procesos de fructificación.
Y bueno, y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Tiempo de 2 preguntas. Leonardo. Bien, buenas tardes. Me ha gustado mucho la exposición y quería preguntarte, me ha sorprendido cómo es que no hay relación con la fructificación en cuanto a la proporción de micelio encontrada en el suelo. Bueno, este resultado lo estuvimos debatiendo bastante. Es posible que la producción de micelio en el momento de la fructificación pues concentre en la producción de esporocarpos y no en la extensión en el suelo para colonizar nuevas áreas, ¿no? Nuevos volúmenes de suelo. Entonces, lo que sí que es verdad es que esto nos ha pasado en Boletus edulis. No lo hemos probado en otras especies, ahora lo queremos probar en Lactarius. De hecho, ya hemos acabado todo el proceso de muestreo y en Tuber melanosporum, y puede que nos encontremos con resultados distintos, pero de momento en Boletus ese es el resultado. Con micorrizas pasa lo mismo. También la época en la que encontramos menos micorrizas es la época en la cual se produce Bueno, al revés, la época en la que se encuentran más micorrizas coincide con la que se produce más micelio, que es a principios de la primavera. Después, en otoño, tampoco hay un bajón tan importante, pero hay menos cantidad que en primavera. Vale, muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo, más que una pregunta, sería una curiosidad por poner un poco de otro prisma, ¿no? Hablar de que es una técnica cara, evidentemente lo es. Parece que has comentado €1 por muestra. Por muestra. Podría salir. ¿En ese euro por muestra entraría también el trabajo de...? No, es únicamente los reactivos. Únicamente... Es mucho más caro de... Sí, porque... Sí, claro, porque solo los reactivos. La máquina es una máquina cara, el termociclador es caro, lo puedes hacer como servicio, entonces es barato. Una placa de 96 muestras sale aproximadamente unos 12 € en servicio. O sea, digamos, como servicio no es muy caro, porque solamente es el termociclador, es ponerlo, esperar 2 horas o algo menos, y ya está. Entonces, como servicio sería incrementar, y después la mano de obra. La mano de obra de la preparación de las muestras, extracción de ADN, que eso posiblemente sí que lo incrementará bastante. Pero solo precio de reactivos. ¿Alguna pregunta? Lo podemos dejar para después, si acaso.